Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora a la que nos estén viendo. Bienvenidos todos una vez más a Jóvenes Victoriosos. Me alegra muchísimo acompañarlos nuevamente. Tenía ya un ratico, como unos 4 meses sin estarlos acompañando. Entonces me alegra muchísimo volver a estar con ustedes y estamos aquí también con Alejandra. Estamos juntas. Sí, Primera vez que estamos juntas en un primera video. vez que grabamos juntas, entonces estamos muy contentas y bueno, esperamos que esta palabra y el tema que vamos a hablar en este día para ustedes sea de gran edificación y que todos podamos aprender. Pero antes que nada y continuar, mejor dicho, vamos a orar. Entonces les invito para que nos dispongamos y vamos a orar y vamos a dar inicio a este momento. Papá, en este día te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, una vez más. Padre Celestial, gracias porque incluso por este medio seguimos siendo iglesia, Señor, seguimos siendo unidos, seguimos, Padre Celestial, siendo edificados por tu palabra, formados por ti. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y te pedimos que tu palabra en este día, Padre, esté obrando y trayendo vida a los corazones de cada uno de los oyentes, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú usándonos para llevar bendición, para que tu palabra, Señor, sea hablada por medio de nosotros y que cada uno de nosotros seamos esa buena tierra en la que es sembrada. Nos disponemos para ti y te damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a traer un tema muy especial que se llama ¿Vives o solo existes? O solo existes. Entonces, en este día vamos a hablar acerca, o en este momento lo primero que vamos a hablar es ¿qué quiere decir vivir o existir? Así es. Vamos a ver como una serie de conceptos que encontramos, los que más nos llamaron la atención, porque muchos podrán decir, bueno, pero vivir y existir no es como básicamente lo mismo, pero hay unos punticos específicos que los hacen diferentes. Vamos a ver entonces los significados de vivir. Acomodarse a las circunstancias o aprovecharlas para lograr sus propias conveniencias. Estar o permanecer con cierta estabilidad. Sentir o experimentar la impresión producida por algún hecho o acontecimiento. Y este que me gustó mucho, estar presente o perdurar en la memoria, en la voluntad o en la consideración. Y a diferencia de existir, que solamente es tener una realidad física o mental. Algo puede existir en nuestra mente o algo puede existir en este plano terrenal. Y en nosotros, para nosotros como tal, ¿qué es vivir y existir? Para mí principalmente vivir es cuando no solamente estamos en esta tierra, en este lugar, en este momento, sino que somos conscientes de todo lo que está pasando alrededor. Soy consciente de que André está aquí a mi lado, soy consciente de que está pasando un camión, soy consciente de que más tarde debo hacer cosas y las disfruto este momento que estoy pasando. Mientras que existir solamente es como para mí estar en el espacio y ya. Simplemente estoy aquí, pero no soy consciente de todo lo que está pasando a mi alrededor. No sé, André, para ti, ¿qué sería vivir o existir? Exactamente lo mismo. Es cuando yo digo que existo, pues sencillamente soy una masa que ocupa un volumen en la tierra o en el espacio, porque existen las plantas, existen los animales, existen las células, existen los átomos, existe todo lo que ocupa un lugar en el espacio, existe y es. Pero vivir no lo hacen todos, vivir va más allá de simplemente ocupar un lugar en el espacio, sino que vivir va ligado a cómo estás viviendo, ¿verdad? O qué está sucediendo mientras tú existes y estás en esta tierra. Si lo estás viviendo, si lo estás disfrutando, o qué está sucediendo en tu vida en este lapso de tiempo. Sí, eso es verdad. Y yo creo que, no sé, muchas veces a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que nos conformamos simplemente con existir.
como que nos levantamos y la sociedad muchas veces nos dice como o plantea un futuro para nosotros, ¿sí? Bueno, tú tienes que nacer, tú tienes que crecer y empezar el colegio. Luego del colegio entonces la universidad. Luego en la universidad para encajar entonces tienes que buscar un trabajo que te dé cierta estabilidad económica. Luego de que tienes ese trabajo entonces trabajas y trabajas para hacer más y más dinero y luego simplemente o consigues pareja o te quedas soltero y mueres y ya. Y ese es como lo que se le da a el como sentido los parámetros exacto. que pone la sociedad. Y si uno no está dentro de esos parámetros, entonces básicamente estás como fuera estás como fuera de lo que el entorno te está diciendo. Uh-huh. Pero además de esto, como escuchaban ahorita lo que decía Alejandra, no podemos llevar nuestra vida como la llevan quizás los animales. Cuando estábamos en el colegio decíamos que los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa es la finalidad de los animales, poblar la tierra, mejor dicho, se convierten en el alimento sea de los humanos o de su superior en la cadena alimenticia y hasta ahí llegó su vida. Y no, realmente no. No podemos conformarnos con simplemente hacer parte de la rutina, no podemos conformarnos con simplemente hacer parte del montón. Yo hablaba con una amiga y me decía, es que siento que mi vida se convirtió en trabajo, que yo no trabajo para vivir, sino que vivo para trabajar, porque todos los días me levanto a las 6 de la mañana, me voy para el trabajo, llego a las 7 de la noche y ya estoy cansada, como, me acuesto a ver televisión y ya, se me acabó el día y así, y tengo el domingo y el domingo duermo hasta tarde y se acabó el día, hago aseo, hago oficio y ya. Entonces mi vida se convirtió en eso y decía, pero no le encuentro sentido a vivir y a llevar una vida de esta manera, no es chévere. Sí. No fue con lo que yo soñé cuando era niña y cuando sea grande. Entonces, básicamente vivir no es tener una vida rutinaria, aunque obviamente todos tenemos una rutina y una manera de llevarla. Exacto. No quiere decir que no tengamos responsabilidades, sino que sí debemos tener objetivos, que debemos tener sueños, que debemos tener planes, que debemos tener metas y que debemos orar y conocer qué es esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es verdad. Mira que qué días veía un meme que decía, no puede ser que haya llegado al punto de mi vida en el que me siento culpable por descansar. Y yo decía, ¿cuántas veces me ha pasado? Que yo digo, tengo muchas cosas por hacer, me voy a acostar 15 minutos, pero entonces luego, esos 15 minutos los pude haber aprovechado haciendo tal otra cosa. Y no podemos convertirnos en eso tampoco. ¿Por qué sentirnos culpables porque estamos descansando? ¿Por qué no aprovechar el tiempo que pasamos con nuestros amigos o con nuestra familia? ¿Sí? ¿Por qué no hacer planes a futuro? Porque muchas veces cuando somos niños se nos hace fácil soñar porque el niño es un poquito más, ¿cómo decirlo? No ingenuo, sino que cree que todo es posible, ¿sí? Mientras que cuando ya somos grandes se nos ponen ciertos estándares y ciertas barreras en nuestra mente de que no, tenemos que conseguir dinero o hacer algo que nos lleve a eso, a encajar en la sociedad, y no nos permitimos soñar, no nos permitimos aterrizar esos sueños. Yo le decía a Andrea, aterrizar los sueños no es como, ay no, hagamos este sueño más chiquito porque este es demasiado grande para que yo lo alcance. No, es coger ese sueño grande y convertirlo en una meta y plantarle unos objetivos y empezar a caminar para cumplir ese sueño, y que deje de verse como tan lejos, tan alejado, sino que ya lo siento un poco más cerca de, bueno, estoy haciendo algo al respecto. Porque sí, soñar es sencillo para muchos, para otros es un poquito más complicado por la mentalidad, pero en sí el objetivo siempre va a ser el mismo, y empezar a caminar por ese sueño. Así es. Cuando Aleja también habla de sueños, nosotros tenemos que darnos cuenta que esos sueños nosotros debemos tener como metas, planes y cosas que nos emocionen a nosotros, porque hay cosas que no podemos poner una meta dentro de 10 años y entonces voy a pasarme la vida esperando lo que de pronto logre en 10 años. No, qué chévere es tener sueños y expectativas tanto a la inmediatez, en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Que cada día nosotros tengamos una expectativa, algo que de verdad nos dé ansias, emoción, vivirlo, y que estemos trabajando a por ello, que estemos con el objetivo de estar preguntándonos qué estoy haciendo para lograr esto, qué estoy haciendo para alcanzar esta meta que yo me he propuesto. Sí, eso es cierto. No sé si tienes algún sueño así por compartir de cuando eras pequeña quizás,
que tú digas como, bueno, se ha mantenido en el transcurso del tiempo o ha cambiado y se ha direccionado hacia esto, hacia lo otro? ¿Tienes alguno por ahí? Pues realmente no sé si suene muy ñoño, pero sí, de mis sueños era realmente, entre las cosas que yo siempre planeaba de niña, era estudiar, obviamente, pero también quería tener una familia, y para mí eso era importante, y en este momento pues lo tengo y estoy feliz, porque no fue como que a los 17 armé una familia, a los 16 no, sino que gracias a Dios todo se dio en el tiempo de Dios. Pero digamos, dentro de los sueños y planes y cosas que yo de niña veía y decía me gustaría poder lograrlo, era esto, poder estudiar y poder también tener conformada una familia. Qué bonito, qué chévere poder mirar hacia atrás y decir como yo soñaba esto y ahora estoy aquí. Uno de mis sueños era estudiar arquitectura. Yo lo quería hacer y no lo veía imposible, incluso no sé si ya lo había comentado antes, yo me metí a estudiar la carrera sin saber que era como tal, que sí, como cuál era el currículum, ¿cómo se llama eso? Bueno, sí, donde están todas las materias que se veían, ¿sí? Yo me metí, para mí arquitectura era algo totalmente diferente a lo que yo aprendí que realmente era la arquitectura, y ese era uno de mis sueños, ¿sí? Ya ser arquitecta, y en unos meses pues me voy a graduar. Pero otro sueño así que tengo y que lo había dejado así como a un lado era el de escribir. Yo quería escribir canciones y yo quería componer para Dios, y ese sueño para mí era como imposible, porque yo decía como no soy tan buena, eso a mí no se me da, eso no es como tan chévere. Y entonces empecé a pasar el tiempo, y en la cuarentena me di cuenta de que estaban fluyendo en mí. Yo sé que eso es gracias a Dios, no, digamos que no es mérito propio, pero viene del Padre. Y empecé a escribir canciones para Él. Y a mí me daba pena mostrarlas, porque yo decía como no, eso sí no suena tan chévere de pronto. Y lo minimizaba mucho. Y luego empecé ya a ponerle más melodía, y empecé a grabar y a escuchar y a intentar arreglarlas. Y ya tengo, o sea, hice el deber de comprarme un cuadernito y empezar a escribir esas letras. Y estoy trabajando por ese sueño para que en un futuro pueda llegar a grabar para Él, que era como uno de los sueños que tenía ahí. Ay, qué bonito. No, pues, y de hecho creo que está pendiente que nos cantes una de esas canciones que nos ha regalado. Bueno, es sí, una de las tareas pendientes que tenemos. Bueno, entonces continuando con el tema, ustedes dirán, pero eso qué tiene que ver con la Biblia, podemos decirlo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con ser cristiano? Y miren que la palabra de Dios nos enseña acerca de todas las situaciones de la vida, y entre esto podemos encontrar el ejemplo de Marta y de María. Ellas, si ustedes no lo conocen, se lo voy a leer. Está en Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Wow! Esto es un claro ejemplo de vivir y existir. Porque en este momento Marta, por ejemplo, estaba no haciendo algo malo, porque ella estaba atendiendo la visita que había llegado Jesús con sus discípulos, y a él lo seguía un mundo de gente. Entonces me imagino a esa mujer estresada diciendo: ¿qué les ofrezco? ¿Qué les doy? ¿Qué voy a hacer? Y estaba afanada, estaba turbada, porque esas fueron las palabras. E incluso se fue Marta a decirle: oiga, pero considere tantico, como dicen aquí en Santander, considere sí, tantico, ¿por qué no le dice a mi hermanita que venga, que me ayude, que se pellizque? ¿Y qué le dijo el Señor? Solo una cosa es necesaria, y María la entendió. O sea, no es necesario estar afanado y turbado pensando en cuánta comida tengo que hacer, cuánta loza tengo que lavar, cuántas cosas tengo que hacer, sino que la mejor parte la escogió María, y fue sentarse a los pies de Cristo, fue disfrutar ese momento en su presencia, fue escuchar directamente de Jesús lo que Él tenía para enseñar. Porque si María se hubiera ido a lavar, a atender, a hacer comida y todas esas cosas, seguramente
otro le habría contado lo que sucedía ese día en la casa, las enseñanzas que Jesús estaba dando, pero no es lo mismo escucharlo decir de otro que vivirlo. No es lo mismo ver los logros, los sueños cumplidos, las metas alcanzadas de otros, que vivirlas y experimentarlas tú mismo. Entonces ahí es donde tenemos que decir, en este momento estoy siendo una Martica llena de cosas por hacer, lleno de trabajo o tal vez sin ninguna expectativa también. Sí, afanado por todo, pero realmente no estoy disfrutando de la única cosa buena. Y entonces por eso dice la palabra que bástate mi gracia, es decir, podemos descansar y estar confiados en Él. Qué bonito disfrutar de un momento en su presencia. Quizás hace cuánto no has tenido un momento de adoración con el Señor y te has desconectado del teléfono y de todas las cosas. Quizás pregúntate tal vez desde hace cuánto tiempo no compartes una buena charla o un café con alguien, un momento rico en familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tus papás, no sé, con las personas que tú quieres. Desde hace cuánto no puedes compartir ese buen momento porque quizás estás en una cosa y otra, o porque aunque no estés ni ocupado, sencillamente no le encuentras lo rico a esas pequeñas cosas que Dios nos da la oportunidad de disfrutar. Totalmente, y llegaste al punto más importante de vivir o existir, y es disfrutarse los pequeños detalles. Yo recuerdo que pues la semana pasada que estuve tan atareada y llena de cosas, estaba haciendo todo lo de la tesis y terminando cositas por entregar, pero todos los días sagradito, tipo 5:30 que veía que se asomaba un poquito el atardecer, salía corriendo y me disfrutaba ese momentico. Y ese detalle para mí era como una recarga para seguir con todos los demás quehaceres. Entonces, esos momenticos, désenlos también. Momentos para ustedes mismos, momentos, como decía André, para adorar, momentos para hacer otra actividad que también los haga felices y que también los recargue. Y lo más importante, buscar al Padre, que sin Él no somos nada. Y que Él nos puede dar también como ese descanso, esa paz. Por eso Él también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido. Así es. Y así como hay otra historia que también me gusta mucho, la vamos a compartir con ustedes, y es el llamado de Pedro, cuando pues él se llamaba Simón y luego sabemos que le fue cambiado su nombre a Pedro. Y dice así, está en Lucas 5 del 1 al 11. Sí, y dice, primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús les respondió, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Este pasaje me encanta porque, pues primero, se ve el impacto que tiene Jesús en la vida de Simón, ¿sí? Con ese acto tan importante. ¿Qué pasaría si Simón le hubiese dicho como no, yo qué voy a ir a hacer? He estado toda la noche en eso, incluso se lo dijo, pero si no le hubiese hecho caso, he estado toda la noche allá pescando y no he pescado nada, usted me viene a decir a mí, yo que soy pescador, me viene usted a decir a mí aquí que vaya y eche la red. Y si hubiese ido indignado y no, yo no la voy a volver a echar, ¿por qué? Pero él dio ese paso de fe, ¿sí? De bueno, está bien, voy a ir a echar la red. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese hecho? ¿Sí? Entonces había un propósito allí. Y luego de eso, vemos que no era simple el acto de echar la red y sacar unos cuantos peces, sino que Jesús usó ese momento
para atraer su corazón, porque allí luego vemos cómo Simón se rinde de rodillas delante del Padre, delante de Jesús, y acepta que es pecador, acepta su condición. ¿Y qué hace Jesús? Lo transmite a otra posición, ya no la posición de pecador y de pescador, sino dice, no tengas miedo que de ahora en adelante pescarás personas. Le marca un propósito, el acercarnos y el rendir nuestro corazón delante de Dios, delante del Padre, nos permite encaminarnos hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Muchas veces nos molestamos porque las cosas no salen como planeamos, porque están los dos extremos, ¿no? Las personas que no hacen planes en absoluto y las personas que todo lo planean, me incluyo ahí, que siempre desde que me levanto es como, uy, cosas por hacer, esto y lo otro, y me fijo metas y objetivos y no sé qué, y a veces cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces me molesto, entonces me desanimo, entonces ya no quiero hacer nada. No. ¿Por qué? Porque el Padre tiene un propósito con cada cosa que nos pasa en nuestra vida. Y listo, si se cierra una puerta, dice la palabra que Él abre muchísimas puertas más. Por eso es tan necesario colocar esos planes, esos propósitos, esas metas y esos sueños delante de Él y saber qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Así es. Y ya para ir de pronto concluyendo un poco acerca de todo los puntos que hemos venido tratando, podemos darnos cuenta o recordar que el Señor a nosotros nos hizo especiales, no nos hizo, apartó un día para hacernos a nosotros, nos hizo su imagen y semejanza, sopló aliento de vida a nosotros, puso su espíritu en nosotros. Entonces eso es algo sorprendente y además de eso es una razón para darnos cuenta de que mi vida va más allá de una rutina, mi vida va mucho más allá de simplemente tener todos los días o cumplir con los estándares que nos dice la sociedad, sino que la palabra nos enseña que nosotros hemos sido predestinados, es decir, que desde antes que naciéramos ya había un destino para nosotros, ya teníamos un fin, un objetivo para nuestras vidas y que Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha escogido y nos ha entregado un buen propósito, porque la palabra nos enseña, en Efesios 2:10 nos enseña lo siguiente, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Imagínense, estamos hechos para ¿qué? Para buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces pensemos, ¿será que lo que yo estoy haciendo en este momento son buenas obras? ¿Será que estoy caminando en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para mí? Entonces, yo creo que eso es lo que nos debe quedar como reflexión al final de todo esto. Sí. ¿Qué estoy haciendo en mi vida que me anime a seguir adelante, que me anime a continuar? Si conozco ese propósito que Dios tiene para mí, si conozco esas buenas obras y esos planes preciosos que Él planeó para nosotros. Ahorita que soy mamá, entonces uno siempre quiere y espera lo mejor para sus hijos, ¿no? Y sueña, y mi esposo, por ejemplo, dice, ay, que le guste el fútbol o que le guste el rugby y que sea muy bueno y que sea buen jugador y mejor dicho, ya él se lo imaginó como Cristiano Ronaldo. Y yo por el contrario, pues yo digo, ay, pues lo que él quiera, pero que sea bueno, ay, y que sea muy inteligente y que le vaya bien en el colegio, mejor dicho, todo ahí como por etapas y uno siempre pensando y soñando lo mejor para su bebé. Y imagínense, si esto soy yo, una simple mortal, ahora, ¿qué sueños no tiene el Señor para nosotros? ¿Qué planes preciosos no tiene el Señor para nosotros? Yo sé que son asombrosos y van mucho más allá de lo que podamos imaginar o entender. Amén, sí. Yo creo que esa es la conclusión, es la mejor conclusión. Que ustedes saquen un tiempo ahorita o cuando Dios disponga también en su corazón hacerlo y empiecen a reflexionar sobre esas cositas, quizás esas metas que habían dejado ahí en un baúl, o quizás si están sobrepensando las cosas, si están planeando de más, si no están tomando en consideración al Padre para las cosas que tienen, si realmente no saben cuál es el propósito, se sienten perdidos o sienten que sí, como que no hay una razón de ser, como que no le veo salida a esto, busquen un tiempo para pensar primeramente en lo que a ustedes les gustaría y colocar eso en las manos de Dios. Y empezar a permitir que Él también maneje esos sueños y esos anhelos en ustedes.
Así Dios es. tiene un tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para dormir, hay tiempo para ser feliz. Y hay que aprender a entender esos tiempos. Y hay que aprender a pedirle al Padre también que actúe en nuestras vidas. Entonces, creo que esa es la invitación a que busquen A ese espacio disfrutar de también. pequeños Exacto. momentos y de las pequeñas cosas que Dios Así siempre nos regala. Aquí nosotros, no sé si alcancen a verla, tenemos una vista muy bonita. Ese tipo de cosas son esos pequeños detalles que quizás muchas personas pasan por alto, pero qué bonito es poder disfrutarnos cada pequeño detalle y dar gracias por todas esas cosas. Yo creo que Así si es. somos también un poquito más agradecidos y conscientes de todas las Sí. cosas y las Total. bendiciones que tenemos, eso también nos va a enseñar a valorar y a decir quiero vivir y no simplemente existir. Así es. Espero que esta palabra haya quedado en sus corazones. De verdad declaro que son buena tierra y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Adiós, que el Señor les bendiga.